Habíamos dejado planteado el tema antes de irnos a los comerciales. ¿Es buena o mala la idea, esta propuesta de retirar el 10% de los fondos previsionales para hacer frente a los efectos de la pandemia? Para hablar de este tema y despejar una serie de dudas, estamos con Andras Uthoff, experto en pensiones y doctor en economía de la Universidad de California, Berkeley. Andras, bienvenido a TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Lo primero, Andras, ¿le hace sentido esta propuesta que se ha puesto sobre la mesa? Porque tiene varios matices y ahí los vamos a ir despejando. Pero de entrada, retirar el 10% para muchas familias, para solventar los gastos, los despidos, por ejemplo, el desempleo en esta época de pandemia. ¿Cómo lo ve usted? Yo soy de los que le pongo paño frío a esta medida. Y la considero una muy mala medida, pero que se está haciendo cada vez más necesaria. Déjame explicarte con toda responsabilidad lo que estoy tratando de decir. Aquí hay una responsabilidad del gobierno que no ha asumido, que es hacerse cargo del costo que significa que la clase media puede estar en cuarentena y dejar de percibir ingresos. Ese riesgo, que es un nuevo riesgo y que no tiene nada que ver con un sistema previsional, no lo está cubriendo el Estado y en consecuencia hoy día los políticos pisan un poco el palito de la austeridad del gobierno, que raya casi en la mezquindad, para poder recurrir a los fondos de los trabajadores para poder financiar estos costos. En consecuencia, si tú me dices que hay que ordenar medidas, estas estarían en un tercer o cuarto nivel antes de otras medidas que deberían tomarse. Porque se va separando un poco, Andras, por ejemplo, te lo llevo derechamente a los números. Hoy día, si uno revisa, por ejemplo, los ahorros de los trabajadores, de 11 millones de cotizantes en nuestro país, de afiliados, 5 millones de ellos tienen 3 millones o menos acumulados. O sea, si sacaran el 10% serían 300.000 pesos, sobre todo sectores más vulnerables. Recién estábamos conversando con Mario Desbordes, hemos conversado en otras instancias con el profesor Joseph Ramos, con José Gregorio, quienes apuntan a que sobre todo si se aplica esta medida al 10% debiese ser a la clase media y que debiese ser un préstamo, más que el Estado devuelva, más que sacar la plata, un autopréstamo. ¿Cómo lo ves tú, esa iniciativa que es distinta a la propuesta en un inicio? No, yo creo que todas son malas ideas. De partida, déjame decirte que más o menos el 30% de los afiliados tiene menos de 1 millón acumulado, el 40% tiene como 4 millones acumulados, 50% tiene 4 millones acumulados y como 5 millones o un poquito más tienen el 70%. O sea, los montos acumulados son pequeños y lo que van a sacar es demasiado chico. En consecuencia, decir dónde está la clase media en esos rangos es difícil de precisar. Yo creo que esto hay que hacerlo con mucha cautela, revisando los datos duros y los registros que hay sobre los ahorros acumulados. Como te digo, hay otras alternativas que debieran haberse utilizado antes. Pero ya estamos llegando a un punto quizás, Andras, y lo han comentado muchos expertos, que en la medida que se vaya avanzando, quizás, como dices tú, ya se llegó tarde en el caso de algunas ayudas. Tú trabajaste en la Comisión para la Reforma Previsional que encabezó David Bravo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Tú has sido siempre crítico del sistema de AFP, no te has sumado ni de cerca a lo que es el movimiento No Más AFP, te han puesto en un punto medio, pero este tema, de ninguna forma retirar el 10% ahorita hace sentido, de ninguna de las formas que se han planteado. O sea, lo que pasa es que cuando te ponen contra la espada y la pared, cuando te dice ya no queda otra medida de que los afiliados hagan uso de sus recursos en alguna de las medidas que ustedes están discutiendo, alternativas a las del 10%, claramente los políticos y sus asesores van a tener que decir que sí. Pero lo que yo les quiero hacer ver es que están sencillamente pisando los palitos de una austeridad que no se justifica y dada esa austeridad están haciendo recaer el costo de la pandemia en el ahorro previsional de los trabajadores, que está hecho para todos otros propósitos. Ese es el tema de fondo. Ahora, las alternativas que se están haciendo para poderse proteger de las críticas que hicimos algunos cuando salió lo del 10%, que era muy regresivo, en el sentido que la mayoría de los de bajos ingresos no iba a recibir mucho con cargo a una deuda en que se iban a endeudar con los de altos ingresos para que ellos saquen sus recursos. Dada la alternativa de ese tipo, uno pensaría, bueno, ¿por qué no se endeuda el gobierno fuera con otro fondo y paga un beneficio plano a toda la clase media?
O sea, y eso pagarlo ahora en vez de tener que estar postergando a futuro esta sacada ahora del 10% y dejarlo a futuro. Tú dices quizás que el gobierno, ese mismo dinero que pudiese devolver a futuro, pedirlo prestado, sacarlo de alguna forma y ponerlo ahora en las cuentas, en las billeteras de los chilenos. Claro, si es con cargo a un bono de reconocimiento, el gobierno está adquiriendo un pasivo contingente a futuro. Eso también lo puede hacer endeudándose en el exterior. Los expertos macroeconomistas dicen que existe capacidad de endeudamiento en el exterior. ¿Por qué no emite un bono para apoyo de la clase media y lo usa con esos propósitos como debiera ser? Si lo que estamos haciendo en este momento es que nuestros políticos y nuestros asesores estamos cayendo en la autoridad y mezquindad del gobierno. Y eso es lo que no tenemos que aceptar. Porque para algunos esta propuesta es derechamente populista, tú eres más crítico más que todo por el Estado o por el gobierno que debiese hacerse cargo. Aquí, a tu juicio, si el gobierno o el Estado, la autoridad, quien sea, le dice al trabajador, quédate en tu casa, es el Estado el que debe proveer de esos recursos y no sacarlo, para entender un poco, hacer la raya para la suma, y no sacarlo de las cuentas individuales. Es decir, que esto de populista habría que matizarlo, porque es populista en el sentido de que la gente va a disponer de un ingreso, pero lo que tiene que tener conciencia es que ese ingreso es de ellos, es su ahorro previsional, y hay que ver cómo se lo van a reponer. Entonces hay que mirar la letra chica del acuerdo que se va a llegar. Entonces, por favor, si vamos a hablar de populismo, seamos cuidadosos en qué hacemos. En este momento lo único que estamos haciendo es replicando lo que yo he estado criticando en la mesa técnica y en la Comisión Bravo de un sistema que es de ahorro individual. Entonces, el que tiene capacidad de ahorro se salvó y los que no tienen capacidad de ahorro no se salvan. Totalmente poco popular. Un poco lo que dices tú, aquí estamos esquivando, y hace harto rato que estamos esquivando y no se aprueba, que es la discusión de fondo, son los cambios de fondo al sistema de AFP, al sistema de pensiones en lo general, que es la pelea final que se está dando en el Congreso, pero ya llevamos, ¿cuánto? 4 o 5 años desde que comenzó el movimiento No Más AFP, sobre todo que fue el que puso la discusión arriba en el tapete en julio, la mitad del 2016, llevamos 4 años y esa reforma sigue entrampada en el Congreso, ahí debe estar la discusión. Bueno, eso llega al tema de fondo desde la perspectiva previsional de lo que estamos haciendo. Esta medida para nada mejora las pensiones y por el contrario las pone en conflicto, se las pone con bastante incertidumbre de que se van a mejorar o empeorar esta medida de sacar los fondos. Y el propósito de una reforma de pensiones tal como la hemos estado diseñando era de mejorar las pensiones. Y en eso hemos estado en la mesa técnica discutiendo con el gobierno y han habido demoras por ciertos aspectos técnicos que se están resolviendo, pero claramente el tema de una reforma de pensiones es mejorar las pensiones y en eso hemos estado los expertos previsionales. Por eso que nos preocupa. Entonces, mi punto, que lo hice con mucha responsabilidad, es que los políticos sean cuidadosos y vean si no hay otras primeras medidas mejores que esta de retirar los fondos y sacrificar las pensiones futuras de los afiliados. András Susto, experto en pensiones, doctor en economía de la Universidad de California, Berkeley. Muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, Andrés, muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.